No, pastor, usted leyó hasta el 13 hace que... Sí, pero no apenas estamos en el 10. Apenas estamos en el 10, ni siquiera hemos salido del 10. Hemos leído hasta el 13, pero no hemos salido del 10. Volvamos a leer para retomar 2 de Timoteo capítulo 3, verso 10 en adelante. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos en esta hora por la oportunidad que nos brindas de seguir como hijos tuyos, deseosos de compartir este tiempo, glorificando tu nombre con alegría, contando nuestros testimonios, poniendo delante de ti nuestras peticiones y también dedicándonos ahora a estudiar tu palabra. Te agradecemos porque en ella encontramos tu verdad, en ella encontramos tu testimonio. Ellas nos dan vida eterna a cada uno de nosotros, y te agradecemos porque es de esta manera como tú has querido que cada uno de nosotros te conozca cada vez mejor. Rogamos pues en esta hora, Padre, para que tu Espíritu Santo nos permita entender adecuadamente lo que tu palabra nos enseña, y permitas que podamos ser edificados cada uno de nosotros a través de esta tu maravillosa palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos hablando sobre la fe. Dimos muchos ejemplos de todo lo que es la fe, y hoy vamos a tratar la siguiente palabrita que está allí, que ¿cuántos hicieron la tarea de averiguarla? Ninguno. Pues yo busqué, dice que paciencia, pero no mismo que ahí mismo dice que también que paciencia, más adelante sigue. Bueno, vamos a leerlo, vamos a definirlo. La longanimidad, no es longamí, sino longaní. No longaniza, sino longanimidad. ¿Sí? La longanimidad es algo que efectivamente el diccionario lo traduce como extremada paciencia. No paciencia únicamente, sino extremada. Alguien que es extremadamente paciente. Pero de pronto nos dé un poquito mayor claridad el significado en inglés. Yo no soy muy bueno para definirlo en inglés, pero la palabra en inglés es long-suffering, ¿sí? Y esta palabra long-suffering en inglés dice sufrir largamente, soportar por largo tiempo injurias, insultos, problemas y dificultades. Eso es lo que traduce la palabra long-suffering en inglés, que es la misma longanimidad. ¿Sí? El diccionario de la lengua española lo traduce como grandeza y constancia de ánimo en las adversidades, benignidad, clemencia o generosidad. Esas son lo que dice el diccionario de la lengua española. Pero hay un diccionario bíblico que se llama Diccionario Bíblico Expositivo Pine, y él lo dice de esta manera: la longanimidad, se me confunde la M. La longanimidad es aquella cualidad
de autorrefrenamiento ante la provocación, que no toma represalias apresuradas, ni castiga con celeridad. Es lo opuesto de la ira y se asocia con la misericordia. Eso es lo que traduce el diccionario Vine. Hay un diccionario, ustedes lo pueden encontrar también por internet, el diccionario expositivo bíblico Vine, B pequeña, B-I-N-E, en ese diccionario ustedes van a encontrar muchas referencias importantes en torno a palabras que son bien traducidas. Así que, hermanos, la longanimidad nos debe hacer pensar, primero, en una extremada paciencia. Tristemente, en este momento de la vida, la gran mayoría de personas adolecemos de esto. No sabemos si es el medio en el que nos estamos moviendo, si es tanto bullicio, tanto estrés, tanta cosa que hay a nuestro alrededor que nos hace reaccionar fuertemente ante las provocaciones, ¿sí? Pero necesariamente, como creyentes, necesitamos, ustedes y yo, empezar a pedirle al Señor que nos dé cada vez más longanimidad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la longanimidad la hemos dejado de lado. Ya no somos extremadamente pacientes, sino que somos extremadamente explosivos. ¿Sí? La parte de en inglés, la palabra long suffering, lo traduce también como alguien de mecha corta, ¿sí? Alguien que se le salta la chispa fácilmente, o se le vuela el fusible, o como dicen en mi tierra, que es carro viejo que prende empujado, ¿sí? Es que de por sí por la mañana acaban de levantarse, ya en el bus no lo logró y una vez que gente patendiona. Eso es lo que está Pablo haciéndole ver a Timoteo. Le dice: Timoteo, tú has conocido mi longanimidad. Y miremos algunos ejemplos de longanimidad de Pablo. ¿Se acuerdan allá en Listra, en una ocasión, cuando al señor Pablo, al apóstol Pablo, estaba predicando y se le vino una turba encima y lo apedrearon y quedó como muerto? Lo arrastraron, lo levantaron y lo tiraron a la orilla del camino fuera de la ciudad. Después de unas horas de estar ahí desmayado, Pablo se levanta y va a la ciudad nuevamente. No a tomar represalias. Él no fue a decir: a ver quién fue el que me pegó la pedrada y usted fue y tenga, también le doy. No. Por el contrario, él entró, estuvo un tiempo más allí y luego se fue de esa ciudad. Pero miremos también cuando allá en Éfeso Pablo es encarcelado. Y antes de ser encarcelado fue azotado. ¿Sí? En Filipos le pasa lo mismo. Es azotado. Y él, lleno de longanimidad, lleno de paciencia extrema, con su espalda totalmente lacerada de los rechazos que había recibido y estando en una posición incómoda porque había sido puesto en el cepo, empieza a cantar alabanzas al Señor. Dice que todos los presos que estaban ahí guardaron silencio y escuchaban a Pablo cantando. ¿Ustedes se pueden imaginar qué estaba cantando Pablo? Si usted estuviera en esa condición, ¿qué cantaría? Me cantaría, brava. Si esa es la naturaleza de un niño.
imagino a Pablo cantando allí. ¡Cuán grande eres, Señor! ¡Cuán grande eres! Mauricio dice, Jesús es la roca. Yo diría, puedo confiar en el Señor, que me va a cuidar. Eso es tener una paciencia extrema. No es solamente paciencia. Hoy, la gran mayoría de nosotros sufrimos por falta de paciencia. La gran mayoría de nosotros estamos todo el tiempo haciendo uso de la impaciencia. Si el bus se demora, nos enojamos. Si va muy lleno, nos enojamos. Si frena mucho, nos enojamos. Si va muy rápido, nos enojamos. Es que de gastar más de 2 horas porque trabajamos más que Pónganse ustedes a pensar. Se sube al bus y el solo hecho de subirse ya le crea indisposición. ¿Por qué? Porque no hay silla. Bueno, sí hay, pero todas están ocupadas. Entonces usted está ahí parado en el bus y pasa el otro que lo empuja. El señor del bus frena muy duro y usted se le va encima de al lado. O el que está sentado y el que está sentado saca el codo. Dicen groserías. Y empiezan de una vez. ¡Hey! ¡Es que lleva vacas! Tendríamos que decir nosotros, no, vieja. Si de pronto el Señor se le demora con las vueltas, ¿qué? ¿Me va a robar las vueltas o qué? Yo le di un billete de 50,000. Por el medio, sube por el medio. Y el bus Y si por casualidad le dicen eche para atrás, dice, pero si está lleno. Cosas como esas nos han quitado la paciencia. Somos ya no extremadamente pacientes, sino extremadamente impacientes. Y hermano, déjeme decirle que la longanimidad es algo en lo que ustedes y yo necesitamos trabajar fuertemente. Necesitamos empezar a trabajar en esto fuertemente. Porque hermano, el no hacer uso de la longanimidad nos pone en una situación delicada como creyentes. Miremos algunos ejemplos de cómo el Señor, Dios mismo, usa la longanimidad. Vayamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 2, versículo 4. Alguien que por favor lo lea en voz alta. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Entendieron lo que dice? ¿De quién está hablando ahí? Se está hablando directamente de Dios. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere para usted y para mí? Que nosotros procedamos al arrepentimiento, ¿cierto? Si Dios no fuera longánime,
hace rato había destruido esto. Pero Dios, haciendo uso de su atributo de longanimidad, no ha llegado al punto de destruirnos. Si Dios fuera como nosotros hoy, Hace rato. ¿qué cree que hubiera pasado ya? ¿Me hago entender? Pero leamos también segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. ¿Qué dice? A ver, alguien que lo lea. 3:15. Sino santificadios el Señor en vuestro corazón. No es. Es segunda de Pedro, 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, ¿sí? Sí. Sí, pero aquí dice Completo. otro. Y tener la segunda de Pedro 15 dice, han dejado el campo. 3:15. 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esta palabra paciencia allí hace mención a qué? A la longanimidad. ¿Sí? La longanimidad de Dios está haciendo referencia a la paciencia de Dios que ha tenido para no destruirnos. ¿Sí? Hermanos queridos, es necesario que nosotros aprendamos de la longanimidad. Porque, ¿sabe? Si el Señor ha sido paciente con nosotros, como dice allí, para que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? No está hablando de todo el mundo. ¿De quiénes está hablando? De sus hijos, ¿sí? Yo no puedo responder por los que no son hijos, pero ¿por quién sí debo responder? Por mí. Por mí que soy su hijo. Y como hijo, debo, como dice la Escritura, imitar a mi Padre. ¿Sí? Miremos por ejemplo Efesios 5:1. ¿Qué dice ahí? Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Me hago entender? Si Dios tiene longanimidad y me manda a que yo lo imite, ¿qué debo tener yo? ¿Qué debo tener yo? Longanimidad. ¿Ven? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Pregúntese usted si muchas veces nosotros como padres le decimos a nuestros hijos: ¿por qué usted no puede ser como yo? Que soy una persona organizada, ¿cierto? Que soy una persona que hace bien las cosas. Y queremos que ellos de alguna manera imiten la forma de ser nuestra. Pero nosotros mismos no estamos imitando la forma de ser de Dios, que es nuestro Padre. Y mire que es el mismo Señor, por medio del apóstol Pablo, el que nos está diciendo: ser imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, la falta de paciencia extrema. Miren, por ejemplo, lo que sucede entre nosotros aquí mismo. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted no ha renegado por el tinto que quedó amargo? Amargo. ¿Cuántas veces usted no ha renegado porque no hubo tinto?
¿Cuántas veces usted no ha renegado porque le faltó azúcar al tinto? O porque quedó aguado. Aquí nomás, entre nosotros. Entre nosotros nomás pasa. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted no ha renegado porque se le sentaron en la silla que usted está acostumbrado a sentarse? Ah, pero es que ya me quieren quitar del sitio. Ya me están moviendo la butaca y yo no me la voy a dejar montar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no somos personas que hacemos uso de la longanimidad. No estamos haciendo uso de la paciencia. Si algún hermano nos dice algo, respondemos con 2 piedras en la mano. ¡Ay, usted que se las viene a dar! ¿Me hago entender? Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, hermano querido, si usted y yo se supone que somos imitadores de Dios, como hijos amados, necesitamos que en nosotros se manifieste la paciencia extrema. Necesitamos que se manifieste. Y tengamos como referencia a nuestro Padre Celestial, que es el que nos ha mostrado que por su misericordia y su paciencia extrema no ha destruido todo el universo ya. Estamos en un mundo lleno de dificultades, tanto ustedes como yo. Pero miremos el caso del mismo Señor Jesucristo. Cuando estaba allí en Getsemaní, ¿se acuerdan? Que salieron a orar después de la última cena y venían a tomarlo para arrestarlo. Pedro saca su espada y ¡guas!, le mocha la oreja a uno de los soldados. ¿Qué le dijo el Señor? Muy bien, Pedro, así se hace. Le dijo: Pedro, guarda tu espada. ¿No sabes que al que a hierro mata, a hierro muere? Y le dijo: ¿tú crees que yo necesito que me defienda? Si yo le pido a mi Padre, en este momento tendría varias legiones de ángeles defendiéndome. Así que, ¿qué puedes hacer tú con una espada? Allí vemos al Señor haciendo uso de su paciencia extrema. Pero también lo vemos haciendo uso de su paciencia extrema cuando lo están abofeteando, cuando lo están maltratando, cuando le ponen la corona en su cabeza de espinas. Cuando está allí en la cruz, adolorido, con su cuerpo totalmente vuelto nada de los latigazos, y simplemente mira a todos los que están allí y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no fue el Señor Jesucristo el único que usó su longanimidad, sino que vemos también, allá más adelante, en Hechos, a Esteban. Cuando Esteban estaba delante de los escribas y fariseos, allí en el templo, todos empezaron a hacerle preguntas, y él contestando y contestando y contestando con la palabra. De un momento a otro se levantan todos contra él y empiezan a apedrearlo. Y Esteban allí, con su cuerpo lleno de pedradas, dice:
Padre, manda un rayo para que los extermine a todos, ¿cierto? No, dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Vemos en las Escrituras cómo el Señor da a sus hijos la longanimidad, la paciencia extrema. Los discípulos empezaron a ser perseguidos. Y ellos salieron corriendo y se quedaron callados de una vez a no decirle a nadie de Cristo, ¿cierto? No. Por el contrario, mientras corrían por sus vidas, iban predicando el Evangelio. De tal manera que dejaban un rastro por donde ellos habían pasado de personas a las cuales les habían compartido la palabra. Pero nosotros hoy estamos siendo totalmente distintos. El apóstol Juan, preso allá en una isla, antes de ser llevado, ¿qué dijo? No me metan acá, yo rechazo todo el Evangelio, ya no me dejen aquí solo. No, por el contrario, él siguió compartiendo con los que estaban afuera a través de la Escritura. De su puño y letra escribía. Hermano, algo en lo que las Escrituras nos muestran a nosotros que debemos mejorar es en la longanimidad. Y sabe, es algo triste que nosotros no estemos siendo personas pacientes. Hoy, la iglesia cristiana está siendo sacudida por este tipo de comportamiento de toda la raza humana. Vemos historias de iglesias que se han levantado a golpear a sus pastores. Vemos historias de hermanos dentro de la iglesia que se demandan los unos a los otros ante los tribunales. Vemos historias de hermanos que pelean entre ellos mismos porque uno dijo algo del otro. Vemos personas que prefieren irse de las iglesias que sencillamente asumir lo que las Escrituras enseñan. Vemos personas que terminan discutiendo como si fueran gente del mundo e invitándose los unos a los otros a pelear. Porque es que con mi familia no se mete nadie. Y hermano, déjeme decirle, es algo en lo que personalmente tengo que pedirle al Señor, y les ruego a ustedes que me ayuden a orar, porque desafortunadamente he dejado que esto empiece a calar en mí también. Y es algo que es triste tener que reconocer que me hace falta mucha paciencia, que me hace falta mucho extremada paciencia para poder hacer lo que la palabra del Señor dice. En eso, hoy tengo que decir, no estoy siendo imitador del Señor, y tengo que confesarlo de mí mismo. Y ruego a ustedes, hermanos, sus oraciones por mí para que el Señor me ayude a tener cada vez más tranquilidad en ese asunto. Hemos dejado
que las cosas del mundo nos envuelvan y empiecen a causar en nosotros daño. Nos estamos dejando arrastrar por toda la falta de paciencia extrema. Y queremos responder a las malas, a todas las cosas. ¿Cuán necesario es para usted y para mí el poder ser personas que tienen longanimidad, dominio propio? Hace parte de eso. No estar respondiendo con 2 piedras en la mano a toda hora. No dejarnos llevar por las cosas de alrededor. Y eso es algo en lo que definitivamente necesitamos pedirle al Señor que nos mejore. Hermanos, como imitadores del Señor, miremos lo que dice también Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Allí dice paciencia, ¿cierto? La paciencia entonces es longanimidad. Hermano, debemos pedirle al Señor que en nosotros se manifieste como ese fruto de su Espíritu en nosotros, la longanimidad, la paciencia. Somos expertos en decir, se me saltó la paciencia, se me acabó la paciencia, se me agotó la paciencia, ya no doy más. Tenga cuidado, porque si no tenemos todo el fruto del Espíritu, algo está pasando en nosotros. El fruto del Espíritu todo es gozo, paz, paciencia, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Debemos tener todo el fruto del Espíritu, todo. Gálatas 6:1 dice algo interesante. Ustedes deberían saberlo de memoria. Hijitos o hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois longánimes, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Ve? Pero dice, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Hermano, y aquí nosotros necesitamos pedir mucho de esto al Señor. Cuando la palabra dice ahí, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Ah? Restaurar. ¿Sí? Restaurar. ¿Y cómo restauramos? ¿O qué es restaurar mejor?
¿Mm? Arreglar algo que se dañó. Eso es restaurar. Y exhortar. Exhortar es animar. ¿Ve? Entonces, restaurar es lo que nosotros deberíamos hacer. Cuando vemos a alguien que cometió alguna falla. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿estamos restaurando? ¿Estamos restaurando cuando alguien comete una falla? Pregúntese eso. A veces estamos ahí a atacar. Cuando alguien ha hecho algo contra usted, ¿usted intentó restaurar? Nieto. ¿O qué fue lo que hicimos? Acabar de dañar, ¿cierto? Y miremoslo en la relación de padres e hijos. Cuando el hijo comete una falla, restauramos. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que realmente hacemos? Castigamos, ¿cierto? Castigamos. Ahora, esto no es para que los niños se aprovechen. Y aprovecho que están ellos aquí para que ahora cuando usted lo vaya a reprender por algo, no se vaya a poner a decir, papá o mamá, usted lo que tiene es que restaurarme, no pegarme. No, señor. No se trata de eso. Se trata de decir, si has hecho algo malo, debes hacer lo contrario, algo bueno, para restaurar lo malo que hiciste. ¿Me hago entender? Y eso es lo que nosotros deberíamos buscar también en nuestra relación personal. Entre nosotros mismos, buscar la manera de que podamos restaurarnos los unos a los otros. Que nuestra relación no sea rota del todo, sino por el contrario, buscar la manera de arreglarla. Y a veces arreglar duele, ¿cierto? Pregúntese usted, como el versículo que memorizamos para hoy, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Y cuando estéis orando, ¿ve? Si tenéis algo contra alguno. Y nosotros lo hacemos. Estamos diciendo, Señor, perdóname por el pecado que yo cometí, pero es que esta hermana me tiene hasta aquí por lo que me hizo. ¿Cierto? Y ahí dice el versículo que memorizamos fue muy clave. ¿Sí? Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Es que nos gusta recibir perdón, pero no darlo. Nos parece mínimo porque somos nosotros los que ofendemos. Exactamente. Pero cuando es otra persona uno, quitamos todo el... Y por eso tan poquito se enojó. ¡Bobadas! Si lo que yo dije fue esto nomás. Pero vaya que se lo hagan a ustedes. Es que lo que me hizo no tiene nombre. Eso no se lo perdono nunca. ¿Me hago entender? Eso nos muestra nuestra falta de paciencia extrema. Hermanos, paciencia extrema es que si mi hermana o mi hermano me hizo daño,
yo no voy a recriminarle por eso, ni me voy a poner a la defensiva contra él o ella por eso. Pero somos especialistas en hacerlo. ¿Por qué? Porque nos falta longanimidad, porque nos falta paciencia extrema, porque nos falta tener dominio propio. Eso está dañando nuestra relación entre nosotros, pero también nuestra relación con Dios. La está dañando. ¿Y sabe qué es lo triste? Que nosotros lo estamos permitiendo. Porque le estamos dando mayor importancia a lo que no debería que a lo que realmente deberíamos hacer, como imitadores que somos de Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar qué merecería por el pecado que cometió? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué merece usted por el pecado que comete cada día? ¿Solo la muerte? Castigo. ¿Y cuál es ese castigo? Dígalo sin miedo. ¿Ah? Que fuéramos arrojados al infierno. La muerte eterna. Eso merecemos por nuestro pecado diario. Es acá que está molestando. Merecemos irnos al infierno por nuestro pecado. Así, ya, de isofacto, sin tener ni la menor manera de decir, pero fue que... No, chumbulún, al infierno. Pero ¿sabe? Allí se muestra la longanimidad de Dios. Perdonarlo. ¿Y sabe qué es lo triste de todo eso? Que entre nosotros mismos no somos capaces de perdonarnos. Cuando sabemos que nuestro pecado merece mandarnos al infierno. Pero creemos que lo que los demás nos hacen a nosotros es más grave que lo que nosotros hicimos hacia Dios. Y somos tal que somos capaces de llegar al punto de corto toda relación con esa persona, no le vuelvo a hablar, no me interesa saber de ella, no me interesa saber nada, si la vi no me acuerdo, no me la vuelvan a nombrar nunca más en la vida. ¿Por qué? Porque creemos que lo que esa persona hizo es más malo que lo que yo he hecho delante de Dios. Y ahí se muestra nuestra falta de longanimidad. Hermanos, lo opuesto a la longanimidad es la intolerancia, es el enojo. Eso es lo opuesto. Y sí, está bien. La palabra del Señor dice, ¡airaos! Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Eso dice la Escritura. Y nosotros somos especialistas en tomar el airaos. Ese sí nos encanta. No, es que ni siquiera llegamos a esto, hermana. Porque dice, airaos pero no pequéis. Nosotros airamos y pecamos. ¿Se da cuenta? Y no contentos con eso, no solo nos airamos y pecamos, sino que también dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y no un sol, sino muchos. Muchos soles. Muchos días en los cuales permanecemos enojados, airados, guardando rencor en nuestro corazón. Por eso, hermano, es que la palabra del Señor
nos insta a usted y a mí a que seamos longánimes, a que podamos ser personas que están dispuestas a sufrir lo que haya que sufrir. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo dijo, si alguno te pega en la mejilla izquierda, devuélvele el tramacazo, ¿cierto? Así dijo Él. No dice, si alguien te pega en la mejilla izquierda, ponle también la derecha. Si alguien te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Si alguien te quita la ruana, dale también la chaqueta. Entonces, venga para acá. Ya hace rato le estoy haciendo mi testimonio. ¿Ven? Pero sí, de verdad que el sentimiento. Nos encanta hacer mal. Nos encanta hacer lo malo delante de Dios. Y la falta de longanimidad nos ha llevado a eso. A ser intemperantes. A ser personas que se enojan con mucha facilidad. A ser personas intolerantes. ¿Sí? Y hermano, déjeme decirle que eso no nos ayuda para nada. No nos ayuda para nada. Tristemente, la falta de longanimidad trae a nosotros como consecuencia enojo no controlado. ¿Qué es el enojo no controlado? ¿Han visto esas personas que cogen y en un momento de ira tiran el televisor, tiran la licuadora, tiran la olla, botan todo a patadas y se les sale cualquier cantidad de groserías? Eso es un enojo no controlado. Esa es una persona de mecha corta. Esa es una persona que se le salta con facilidad el fusible. ¿Usted sabe cuándo se salta un fusible? Cuando hay mucha sobrecarga. Cuando se sobrecarga la energía. De resto no, el fusible permanece quietico. Mientras esté usando la cuestión correcta. Entonces, pero nosotros somos personas que tenemos un fusible muy sensible. Hoy en día todo el mundo. Muy sensible. ¡Pah! Por cualquier cosa estalla. Por cualquier cosa estalla el fusible. ¿Y sabe qué es lo triste? Que podemos poner un fusible más potente, pero preferimos volver a poner el mismo que no dura nada, que cualquier cosita lo hace estallar. A eso es a lo que nos lleva la falta de longanimidad. Enojo no controlado, ira. ¿Y sabe? Por lo general, alguien que hace uso de su falta de longanimidad es una persona que siempre está buscando culpables en los demás. Siempre. Siempre está echando la culpa de sus malas obras a los demás. Es que usted me hizo hacer esto. Cogí el televisor a patadas, pero fue por culpa suya. Se me llegó hasta el desespero. ¿Me hago entender? Cuidado, hermano. No ayuda para nada en nuestra vida cristiana el ser así. Personas que dañan las cosas en un momento de ira y después están diciendo, ay, tan bruto que fui y eso tanto que costó. Simplemente por... Como querer demostrar el poder, que en medio de su furia eso es lo que quieren y resultan...
Hermanos, la falta de longanimidad nos lleva a ser personas que nos enojamos sin control. Y eso no es algo que hayamos aprendido de Dios. No es algo que Dios quiera que nosotros hagamos. Por último, la falta de longanimidad, nos hace personas incapaces de hacer cosas dentro de la obra del Señor. Déjeme decirle esto: una persona que sea explosiva, una persona que se enoje con mucha facilidad, una persona que esté a toda hora haciendo uso de su ira descontrolada, es alguien que queda totalmente incapacitado para servir al Señor. Leamos lo que dice Tito 1:7. Ahí seguidito de Timoteo. Estos años no llegan. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Se da cuenta? Una persona que sea explosiva, una persona que sea iracunda, que por cualquier cosa explota, una persona que sea, como dice allí, pendenciero, es una persona que queda incapacitada para servir a Dios. ¿Por qué? Porque el siervo del Señor debe ser amable, paciente. El 8 lo dice. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño en sí mismo. ¿Ven? Por esa razón, hermanos queridos, nosotros necesitamos pedirle al Señor. Sí, porque alguien así como le va a enseñar a otra persona si él mismo no se ha podido controlar. De las personas, ¡hermano, contrólese! ¿Qué tal una persona así? Como que siempre casi no le gusta algo, no, que salgan de sus casillas. Y termina. ¡Aprendan a ser controlados como yo! Anda corriendo. Y si no les gusta, caminen para afuera, a ver. Hay que tener cuidado con eso. Mire, hermanos, hay personas que... Responderle, sáquese usted solo. Sí, la cuestión aquí es esa, hermano, que desafortunadamente no podemos tampoco ser extremistas, ¿no? Ahora no es que ¡ay, la hermana se enojó! Ya no puede servir al Señor por eso. No es eso, no podemos caer en ese punto. Ni tampoco estar pendiente a ver si el otro es intemperante o no. No. No, porque si vemos algo en un hermano, lo que tenemos que hacer es orarle al Señor para que ayude. Exactamente. Restaurar. Hermano, yo veo que estás teniendo este problema. ¿Cómo puedo ayudarte para mejorar en eso? ¿Sí? Esa debe ser la actitud nuestra. ¿Sí? Pero no ponernos de una vez al ataque con la espada y claro, usted es intemperante. No, es decir, ¿qué es necesario que hagamos para que
mejores tu temperamento, por ejemplo. ¿Sí? Para que no seas una persona explosiva, que es necesario. Entonces, hay que orar, listo, vamos a orar por eso. La manera de ser calmado, ¿cómo se logra? No hay que ser. Tomar agüita, dice. No, llevarlo todo al Señor va a transformar, no. Pero se trata de eso, de no empezar a atacar, porque, hermano, los ataques no ayudan para nada. ¿De qué me sirve a mí que usted me diga, es que usted es una persona que a toda hora se enoja? No se le puede decir nada. ¿Me ayuda con eso? No me ayuda. Usted no hable conmigo. Así que, mis hermanos, necesitamos pedirle al Señor. Pero Dios actúa en personas así, no sé ya. Necesitamos decirle al Señor, Padre, ayuda a que mi hermano, mi hermana, pueda calmar su genio. Dale esa calma que solo viene de ti. Y hermanos, déjenme decirles, no es fácil. No es tan sencillo. Pero sí podemos proponernos cada uno de nosotros el pedirle al Señor por eso. ¿Cuántas veces usted ha orado al Señor para tener un mejor trabajo, para tener un mejor televisor, casa, lo que quiera? ¿Sí? Pero ¿cuántas veces hemos orado pidiéndole al Señor, ayúdame a ser más paciente? Eso sí deberíamos pedir. Ayúdame, Señor, a no ser tan explosivo. Ayúdame, Señor, a ser una persona calmada. Ayúdame a ser una persona que no conteste con 2 piedras en la mano. Ayúdame a ser una persona que pueda controlar su temperamento. Y es allí donde se cumple la palabra del Señor cuando dice también, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. ¿Sí? A veces nosotros creemos que es lícito enojarse. Y sí, hay momentos en los que podemos estar enojados por algo. Pero si el enojo lo llevamos al punto de hacerle daño a otros con lo que estamos haciendo, o sencillamente destruir lo que tengamos al frente para calmar nuestro enojo, ya en ese momento es algo peligroso. Una cosa es que usted se enoje y de pronto, generalmente lo que yo hago es, me quedo callado y me quito de por ahí. Eso es lo que yo hago. ¿Sí? Pero otra cosa es que usted se enoje y empiece de una vez a acabar con todo lo que encuentre al frente. Porque el día que no tenga algo que acabar al frente y esté una persona, ¿qué va a hacer? Y a eso, esa parte sí es totalmente delicada. Pero yo le doy gracias a Dios que listo, yo me enojo. Y tengo que reconocerlo, sí, me enojo. Tal vez me enojo con facilidad. ¿Sí? Sí, tal vez me puedo enojar con facilidad, pero procuro nunca atacar a nadie. En una situación como esa, mejor me quedo callado, me quito, me hago a un lado y espero que se me calme la ira y después sí sigo haciendo lo que estaba haciendo. ¿Sí? Para que tampoco de una vez usted diga, no, pero es que, sí, no, sí me enojo. Sí me enojo. ¿Ah? Cuando se vaya para un lado, ¿sabe? No hemos visto bravo. A vez del juego. Sí, hay momentos en los que se puede uno enojar. Todos nos enojamos. Y yo no estoy diciendo que no. El problema es que en ese momento de enojo yo ataque a cualquier persona. Eso sí es un problema. ¿Sí?
Es ahí donde la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Entonces yo me enojo, pero no atento contra nada ni a nadie, sino que trato de hacerme a un lado con el propósito de calmar las cosas. Pero desafortunadamente, muchas veces estamos dejando que las cosas tomen más fuerza de la que deben tomar. Y es allí donde necesitamos definitivamente pedirle al Señor que nos ayude a calmar eso. Y que sea, ojalá, una oración de cada uno de nosotros. ¿Sí? Levante la mano el que aquí no se enoja. Levánteme la mano el que no tenga problemas de ira. ¿Sí? Y no es para justificarnos, sino que se convierta en una oración generalizada, decirle, Señor, ayúdanos a tener paciencia, a ser personas que usan la longanimidad, a ser personas que buscan agradarte en todo lo que hacemos, y que estamos dispuestos aún a sufrir cosas si es necesario para agradarte a ti, Señor. Así que, mis hermanos queridos, esta parte de la longanimidad creo que nos toca específicamente a todos, y es algo en lo que necesitamos no ahorrar esfuerzos para orar por eso. Así que les invito a que inclinen su rostro. Y me gustaría, hermano, que muy sinceramente pudiésemos decirle al Señor que nos ayude en esta situación. Usted se conoce. Usted sabe si es o no es una persona explosiva, si es o no es una persona que hace daño con sus palabras o con sus actos a los demás. Pídele al Señor, pero no pida solamente por usted, sino que pida también por cada uno de nosotros. Señor, en esta hora queremos darte gracias, porque tu palabra nos invita a ser personas pacientes. Y esta palabra, aunque tal vez sea un poco difícil de pronunciar para algunos, nos insta a que seamos cada vez mejores. Queremos ser imitadores tuyos, Señor. Ayúdanos para que nuestra paciencia crezca cada vez más, para que no seamos personas que dañan a los demás con sus acciones, con sus respuestas, sino por el contrario, que seamos personas que siempre están buscando el restaurarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no desfallecer. Quita de nosotros el enojo. Quita de nosotros la ira. Pero sobre todo, quita de nosotros el pecado. Permite que no nos dejemos llevar por las cosas que este mundo hace, sino por el contrario, que seamos controlados. Que tu Espíritu Santo tome control de nosotros cada día y nos ayude
a ser como tú. Gracias porque eres nuestro mejor ejemplo. Gracias porque eres nuestro Padre Celestial. Y rogamos para que cada día, Señor, nuestra mente y nuestro corazón estén deseosos de que sea tu Espíritu Santo el que tome control de nuestras acciones. Perdónanos, Señor, por dejarnos llevar por la ira, por el enojo en momentos de nuestra vida. Y ayúdanos. Así como dice tu palabra, la blanda respuesta calma la ira. A que siempre haya en nuestros labios, en nuestra mente, una blanda respuesta. Gracias, Señor. Muchas, muchas gracias. Nos dejamos en tus manos en esta hora, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.